Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 54. Bienvenido a este episodio de Alquimia Personal. Hoy traigo un tema controversial, es el tema de la transición o la muerte. Yo sé que le tenemos mucho miedo, no estamos acostumbrados a hablar de ella y quiero dedicar varios espacios a este tema, porque la verdad es que nos ha influenciado mucho nuestra cultura, la religión y la educación que hemos recibido sobre lo que creemos acerca de ella. Así que vamos a aprender acerca de la muerte. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Antes de empezar el episodio, te voy a pedir disculpas porque en estos días han estado en construcción afuera de mi edificio y yo sé que a veces se ha escuchado el sonido de martillos y taladros. No lo puedo evitar, pero sin embargo, aquí llego con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Hoy vamos a hablar de un tema que puede levantar mucha controversia y es el tema de la muerte, de la transición de planos, como lo llamo yo. He tenido la experiencia de no estar en situaciones en las que esté cerca de la muerte yo misma, o sea, mi vida, pero sí he ayudado a transicionar a dos personas que fueron muy importantes en mi vida, a mi padre y a mi madre, y he visto la muerte de cerca muchas no, pero varias veces y sé cómo se siente. Lo que pregunto hoy, lo que quiero que conversemos y que traigamos a la mesa es algo muy simple. ¿Qué crees tú de la muerte? ¿Qué crees tú de esa transición? ¿Sabes lo suficiente de ella? ¿Qué pasa cuando fallecemos? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué pensamos, para muchos, que no existe sino una sola vida y que después de esta no hay más hasta que llegue la resurrección de los muertos? ¿Será todo eso cierto? ¿O será que existe algo más? ¿Y será que la muerte simplemente es un cambio? ¿Por qué no nos hablan de la muerte? ¿Por qué la gente se asusta y cree que hablar de la muerte es un problema o es algo que no se debe hacer abiertamente? ¿Por qué en nuestras religiones y en nuestras doctrinas y en las enseñanzas de Occidente nos han educado de esta manera? ¿Y por qué cuando miramos hacia Oriente las cosas son tan distintas? Se conoce que la muerte no es un proceso dificultoso, terrible. No. ¿Por qué saben ellos tanto de la muerte y nosotros no sabemos nada? Y más que eso, quiero invitarte a que mires dentro de ti para que sientas cómo el proceso de transición y la muerte realmente es. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? ¿Y de qué se trata? Yo creo que el misterio que han puesto alrededor de la muerte, sobre todo en las culturas hispanoparlantes, es precisamente porque ha habido esa unión por muchos años, aunque ya esa unión de Estado y religión se ha revaluado y se ha quebrado en muchos países, al menos hasta hace pero unas décadas, la unión de la Iglesia y el Estado existía y a todos nos enseñaban que definitivamente íbamos a morir, que no existía sino una sola vida y que esperaríamos hasta la resurrección de los muertos para poder ser salvados, porque nacimos con pecado, se suponía, y nacimos no perfectos, obviamente, pero que necesitábamos de estas instituciones que nos rescatarían para llegar a ser la persona, el ser humano, el potencial manifestado que queríamos. Pero en este momento yo te pregunto,
¿Es eso lo que sientes que es cierto? Y estamos hablando solamente de la muerte, no estamos hablando de nada más. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, más o menos de unos 13, 14 años, pregunté a mi mamá, bueno, mamá, y es que y el credo, y la historia de que uno se muere, que vuelve a la tierra, que es polvo, y que uno se queda esperando a la resurrección de los muertos, y eso es lo único que sucede, y entonces, si uno no fue bueno, le hicieron ese juicio al final, y dependiendo de ese juicio, uno se fue al infierno, al cielo, al purgatorio, para estar de penitencia. Y los que fueron recién nacidos y no se bautizaron, porque tenía que ser bajo la religión católica, entonces se van para el limbo. Esto era lo primero que quería hablar, y es simplemente que las creencias que vienen en nuestro sistema vienen de la familia, de la sociedad, del colegio o de la escuela y de la religión principalmente, que es donde nosotros crecimos. Y por eso es que de pronto nunca te has cuestionado qué sucede con el proceso de muerte. Lo que te enseñaron seguramente, sobre todo si eres de habla hispana, es lo que ya te he comentado. Pero este es el momento en que yo quiero que tú te preguntes eso que veníamos hablando. ¿Qué es la muerte y qué pasa después de que transicionamos? Si ustedes miran una imagen de la muerte, vamos a encontrar esa imagen de quién sabe quién sin una cara, porque la cara es negra, con una bata larga como de fraile pero negra y con su herramienta lista para llevarse el alma de las personas para morir. Pero la muerte no tiene que verse así. Yo creo que esto es una imagen que nos llega por el miedo que nos han montado, puesto, imbuido en nuestro sistema de creencias, porque yo creo que nos querían tener muy aconductados. Y cuando la muerte sucede o cuando la muerte llega, tú mejor te aseguras de que hayas vivido una vida recta y excelente, porque la energía del Ser Supremo te va a castigar por no haber sido una persona buena, por no haber vivido una vida recta, por no haber tenido que vivir en paz con los demás. En fin, no estoy diciendo en ningún momento que tienes que creer en otra cosa distinta, pero ese punto de muerte se ha usado para causar miedo en nuestras culturas. Y realmente no tiene que ser así. La muerte es simplemente un proceso de transición en este momento, como lo veo yo, que nos ayuda a entender que cuando llega ese momento es porque llega la oportunidad de evaluar lo que hemos vivido hasta ese momento para mirar si esta existencia que tuvimos tuvo sentido o no. Pero a esta conclusión llegué hace muchos años después de comenzar a leer, cuando ya estaba en la universidad, Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss, que todavía aquí en los Estados Unidos él enseña sobre regresiones. Y vamos a tocar el tema entonces de lo que es la transición bajo varios puntos de vista. Lo más importante que quiero traer acá es que abras tu mente para empezar a mirar la muerte, el proceso de fallecer, no como algo terrible, sino precisamente como una ocasión o un evento que a todos nos sucede, que todos vamos a estar allí, que perdamos el miedo porque sabemos que esta vida no se acaba aquí y que el cuerpo simplemente es un vehículo de esta parte del espíritu que se encarna acá, que llamamos alma. Tratando de reconocer exactamente qué es este proceso de fallecimiento y cómo nos afecta, lo que voy a hablar hoy está basado principalmente en información que se ha recolectado acerca de procesos de regresión que se ha hecho a través de la hipnosis
a muchísimas personas y a casos documentados que han sido estudiados principalmente por Dolores Cannon, que creo que la he mencionado varias veces, que ella escribió más de 13 libros, ya falleció, pero dentro de sus estudios, de los casos documentados que ella hizo cuando empezó en los 60, se empezó a dar cuenta que al regresar a muchos de sus pacientes, ellos volvían a puntos en su vida donde encontraban que no habían vivido solamente una vida. Esto empezó todo como una forma, yo diría que al azar, porque lo que ella quería era ayudar a estos pacientes porque tenían o una fobia o un problema de síndrome de post-trauma, y porque ella era casada con un veterano y eran personas que trataban generalmente que habían venido de la guerra y que tenían problemas, pues obviamente con la adaptación al sistema cuando regresaban de las guerras que en las que habían participado. Pero lo que ella se dio cuenta es que muchas personas, no todas, llegaban a un punto en que regresaban no solo al inicio de esta vida, sino mucho más atrás. Es así como ella, Dolores Cannon, sacó mucha de la información acerca de otras culturas intergalácticas y también otras culturas que precisamente no eran exactamente culturas como nos lo habían enseñado en la religión, por ejemplo, de los esenios, que fueron quienes ayudaron a Jesús y lo educaron, porque en esa época él había sido educado y había sido mandado a ciudades como Egipto, a países como Egipto, y había sido educado en diferentes partes del mundo, algo que a nosotros nunca se nos enseñó. Es más, ustedes, si en alguna ocasión han leído la Biblia, no nos cuentan qué pasó. De pronto a los 12 años y de pronto Jesús apareció a los 33 y hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó en todos estos años? Que no tuvimos ni idea de a dónde fue ni qué hizo. El punto es que cuando ella regresó a estas personas, las personas se dieron cuenta que habían vivido otras vidas en épocas que fueron hasta compañeros de Jesús, uno de ellos, aparte discípulos, una de las mujeres que ella regresó, Dolores Cannon, habla precisamente de haber sido parte de estos discípulos de Cristo. Ella también cuenta que había tenido muchas otras vidas y que la muerte simplemente es una transición del cuerpo para que el alma ya salga de este envoltorio, regrese a donde está el espíritu y vuelva a participar en otro proceso de encarnación, que parece que no hemos vivido una sola vida, sino muchísimas, y que estas vidas se reflejan en la cantidad de experiencia que traemos cuando llegamos de nuevo a el punto donde vamos a encarnar, porque recuerden que dentro de estos estudios ella se dio cuenta que no estábamos encarnando solamente en el planeta Tierra, sino en otros sitios, en otras partes de esta galaxia, y que aunque no era muy común, generalmente las personas que han empezado a encarnar en la Tierra vuelven a la Tierra. ¿Será por eso que nosotros vemos personas que llegan a este planeta o encarnan en este planeta y son totalmente perdidas, pero ella dice que esas son las almas nuevas, y personas que ya tienen un bagaje tremendo y que ya están aconductadas, saben cómo trabajar en esta tierra, que las cosas les resultan más fácil, en fin? Y precisamente esa es una de las cosas que uno puede ver en experiencia. ¿Quién no se ha encontrado personas que realmente viven la vida mucho más fácil, como si ya supieran qué tienen que hacer? Yo creo que es por un proceso de haber venido acá muchas veces, que ya saben cómo es este rodeo. Y yo creo que en ese proceso encontramos personas que no le tienen tanto miedo a la muerte, porque saben que es una transición. La otra razón de por qué creo que le tenemos tanto miedo a la muerte es precisamente porque no sabemos nada de ella. No sabemos nada. No sabemos cuándo llega,
No sabemos si va a ser un accidente, un problema de salud o simplemente nos vamos a morir viejitos en la cama, como es una de las mejores muertes, al menos así me quisiera ir yo, sin ningún problema. Y resulta que hasta hace poco aprendí algo muy interesante acerca de la muerte. Y es que cuando una persona, y esto viene de una filosofía de Oriente, cuando una persona transiciona de este plano a través de un accidente, de una enfermedad grave, de un problema tremendo o de un suicidio, algo así, esta persona aparentemente no ha cumplido todo su proceso de karma. Porque según las ideologías orientales, ese proceso de karma es como quien dice lo que tiene o lo que mantiene este envoltorio que es el cuerpo con el espíritu o parte del espíritu que viene acá. Si la persona completa sus lecciones, aprende lo que tiene que aprender y vive una vida completamente fructífera, entonces la persona supuestamente se va en calma, sin problemas de salud, dormidito, sin, como lo que decimos, se murió de viejito. Así es. Esto me llamó muchísimo la atención porque a nosotros nunca nos han enseñado nada de esto, al menos a mí nunca me habían hablado de esto, pero tiene sentido porque ¿será entonces que esa persona no acumuló rencores en su cuerpo y por eso de pronto nunca se le presentaron problemas de salud? Su energía fluyó perfectamente en su cuerpo y no tuvo necesidad de tener esos atranques tan normales que tenemos que nos llevan a fallecer. Las muertes que son repentinas, no tengo ni idea por qué se presentan, pero por ejemplo en casos de cometer suicidio, la persona definitivamente decidió sobre su vida salir de esta lección, de esta experiencia, y según tengo entendido por otros libros que he leído sobre regresiones, tiene que volver de nuevo porque lo que tenía que aprender pues no lo aprendió y simplemente la lección fue tan difícil que, mejor dicho, salió por la puerta de atrás, pero la realidad parece ser que volvemos de nuevo hasta que podamos enfrentar este tipo de cosas y podamos absorber ese entendimiento que nos lleve a seguir viviendo una vida mejor. Y así es como el alma va evolucionando. Estas experiencias lo que sirven es como puente para ayudarnos, como quien dice, en nuestra forma de verlo lineal, a subir niveles que nos van haciendo cada vez más evolucionados. Se dice que venir a esta tierra es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, es un trabajo complicado y que no es un trabajo para todas las almas. Pero sin embargo, los que estamos acá parece que lo hemos elegido para trabajarle fuerte a esta parte de la evolución. Así que si tú estás escuchando este episodio, pues felicitaciones, estamos en este maní, como digo yo, y mientras más aprendamos de él y más logremos vivir una vida en paz, con compasión, en armonía y bien vivida, pues mejor nos va a ir a todos. La muerte entonces, de acuerdo a filosofías de la yoga, tiene algo muy interesante. Nosotros creemos, o al menos yo no tenía ni idea, que cuando uno transiciona, y eso que he visto procesos de transición, simplemente no todo se apaga al mismo tiempo. Uno cree que porque ya una persona no está respirando, entonces la persona ya se murió y muchas veces lo declaran a uno muerto, así de simple, y dicen el acta de defunción, la persona falleció a tal hora porque a esa hora dejó de respirar. Pero de acuerdo a los sistemas de yoga de Oriente, existen más de 5, pero hay 5 sistemas básicos que mantienen el prana o la vida en nuestro cuerpo. Y ese prana o esa vida en nuestro cuerpo es la que nos hace estar vivos. Estos 5 sistemas no se apagan todos
al mismo tiempo, o sea, se apagan porque la persona se murió, pero parece que algunos quedan un poquito, la energía queda un poquito. Y por eso en las culturas de Oriente, a las personas cuando fallecían no los cremaban inmediatamente, sino que hasta 14 días después a la persona se le daba el tiempo de morir, entre comillas, para que pudiera realmente transicionar. Pues para nosotros esto es una locura porque nadie piensa o tiene idea de que 14 días después alguien pueda, por ejemplo, escuchar. Entonces, o algunos cuerpos de las personas en Oriente no se empezaban a descomponer inmediatamente porque había uno de estos 5 sistemas que todavía trataba de hacer que el cuerpo se mantuviera vivo. Estos 5 sistemas tienen que ver con la respiración, con la temperatura del cuerpo, con la capacidad de saltar y de ser más liviano, con el trabajo y la función de los 5 sentidos y de la percepción y de mantener el cuerpo vivo y sano. A nosotros nunca nos han enseñado nada de esto, pero para mí es una gran enseñanza porque no somos solamente un ser simple que muere en un momento, transiciona y esto se acabó. Entonces llegamos a la pregunta, ¿qué es la muerte y cuál es su función? Pero para mirar esta respuesta no podemos solamente enfocarnos en ver a la muerte como una cosa separada. Más bien la muerte hace parte de un proceso completo que vinimos aquí a experimentar y a vivir. Si miras la película Soul de Pixar que salió en diciembre, te vas a quedar impresionado porque si no has leído ningún libro que tenga explicaciones de qué sucede con la energía que queda, que como te he dicho, en la filosofía oriental le dicen que es el karma, que es lo que mantiene a esta energía moviéndose y nosotros lo llamamos el alma, te vas a dar cuenta que la muerte es simplemente la que permite transicionar a esta energía. Cuando ves la película de Pixar, vas a ver la historia de Joe Gardner. Joe Gardner es un músico que es un profesor de música de una escuela secundaria, un colegio bachillerato. Sin embargo, lo interesante es que el día que él toca con Dorothea Williams, que es una de las famosas personas del jazz en su época, lo que hace es que sale con la mente en las nubes y no se da cuenta y pasando la calle se mete a uno de esos huecos, se cae en uno de esos huecos grandes y se muere. La cosa es que él no se da cuenta que se muere. Entonces, el proceso de fallecimiento lo lleva a su energía, a su alma, a lo que queda, lo lleva hacia un sitio que él, en la película se ve, es como una estación central, a donde llegan todas estas almas, todas estas energías a través de una conveyor belt o una cinta que los va llevando a todos hacia este punto central. Y de allí ellos se van dispersando, donde van contando estas energías o estas almas, las van contando personas que ya habitan allá. Personas no, energías que ya habitan este espacio. Y aparte de eso, las van dividiendo como por lo que necesitan aprender o por grupos especiales. Y allí él tiene la oportunidad, Joe Gardner, como un alma, de darse cuenta que ha fallecido y que él no ha terminado de hacer lo que tenía que hacer acá. Desde este punto de vista uno puede ver esto como, él se dio cuenta que no había terminado su karma, que era su lección para llegar a la tierra, y lo que quiere es volver para enmendar lo que ha hecho hasta ese momento, o lo puede ver como, él quiere vivir esa experiencia con Dorothea Williams y seguir tocando y seguir viviendo esto así y busca la manera de regresar. Y en todo este proceso se encuentra con 22, que es una energía que no le interesa encarnar, no quiere encarnar, siente que la tierra es una tontería, no lo quiere hacer. El caso es que al final terminan regresando los dos a la tierra, no en un nuevo cuerpo, pero volviendo de todas maneras
y se dan cuenta que esta vida no solo tiene que ver con ese objetivo en el que nos enfocamos siempre tan unidimensionalmente. En el caso de Joe Gardner era volver y tocar con Dorothea Williams y convertirse en un músico famoso y todo el cuento, sino que se dio cuenta que esta experiencia que vivimos acá es mucho más. Y de eso se trata. Es un proceso completo desde el principio hasta el fin. Por eso en la filosofía oriental, como te venía diciendo, se dice que si una persona vivió ese karma y lo limpió durante toda su vida, aprendió sus lecciones, lo vivió bien, su vida está libre de enfermedad, problemas y va a morir de viejito y en paz. Cuando la persona no vive así, entonces se presentan los accidentes, las enfermedades y la persona transiciona o muere. De todas maneras, para regresar, para volver a encarnar y vivir el resto de este karma o limpiar ese karma. Se supone que va a llegar un momento tal que ya hemos encarnado, aprendido todas nuestras lecciones, que ya este cuerpo físico no lo vamos a necesitar. Y este cuerpo físico en general sabemos que está compuesto del cuerpo el físico, como normal, que es el que nosotros tocamos, el mental y el energético, que son como quien dice estas tres partes que son las más físicas de todas, para luego hablar de los dos más avanzados. Esto es de acuerdo a la filosofía oriental y principalmente del yoga. Es muy importante, yo no tengo demasiado conocimiento acerca de culturas orientales, del yoga, lo practico, pero no me he metido en profundidad, pero me llamó mucho la atención, muchísimo la atención cómo lo explican. Y al mirar este punto de vista y al compaginarlo con el libro de Michael Newton, de Journey of Souls, y ver cómo Pixar había traído esto a la pantalla y mostrarlo a través de Soul, que es esta película que te estoy recomendando, me pareció muy bien hecho. Es más, al final, a través de esta película, llegamos a preguntarnos cuál es verdaderamente el propósito de esta vida, de esta encarnación y del hecho de que el alma, la energía, el karma, lo hayamos venido a limpiar, a vivir aquí a través de esas experiencias que se nos presentan para poder liberarlo. Es más, hay una persona que una vez me explicó algo que me pareció muy interesante y es decir que estamos buscando liberarnos de esta envoltura. Es como cuando uno va cuando un globo lo llenas de agua y lo inflas y lo metes en el océano y lo pinchas con un alfiler. Cuando lo pinchas con un alfiler o lo estallas o lo que sea, o lo cortas porque es dejarle salir el agua se va a volver completamente al océano, se va a hacer parte del océano. Y es aquí cuando esa agua que estaba sostenida dentro de ese globo que cortaste sale al todo. Esa es la idea de volver y regresar a nuestra energía total cuando el proceso de transición se ha dado, que ya no tengamos que volver a pasar por esta experiencia de nacer y morir. Parece que este proceso de nacer y morir se dan simplemente para limpiar esas energías kármicas, como lo creen las personas de Oriente, o como creen las personas de acá, es experiencias, o del Occidente, que son experiencias del alma para que el alma venga a evolucionar y a vivir. Si tú miras las dos, tienen mucho sentido y mucha similaridad. Lo que pasa es que de pronto unos los llamamos de una manera y otros de otra. La realidad es que ¿quién no se ha preguntado cuándo va a terminar este proceso? Y cuando digo cuándo se va a terminar este proceso, estoy hablando de cuándo vamos a dejar de nacer para dejar de morir, para dejar de reencarnarnos. ¿Será posible tanta belleza? Mientras tanto, estamos atados acá a esta tierra de acuerdo a la filosofía oriental por nuestro karma y por las cosas que tenemos que sobrepasar, aprender y evolucionar, y de acuerdo a lo del alma, que sería lo que queremos experimentar, lo que vinimos a vivir para evolucionar de todas maneras y
llegar a un punto en que ya esta envoltura no la vamos a necesitar. Es algo que te dejo para que lo evalúes, lo pienses y lo sientas. La muerte no es para tenerle miedo. La muerte no es para preocuparnos por ella porque después va a llegar un juicio final en el que nos van a quemar o para sentirnos aterrorizados por este proceso. Es más, aprendamos del proceso de transición para que lo sintamos de una manera normal y tengamos presente que mientras más aprendamos de lo que significa el nacimiento y la muerte, más vamos a conocer de lo que nos espera. Cuando queremos calmar la mente racional, queremos calmar la angustia y el miedo, que es precisamente una de las cosas principales que venimos a aprender en esta tierra, a confiar y a vivir sin miedo, pues lo número uno que hay que hacer es informarnos, aprender y comprender para hacer este proceso de transición y de nacimiento parte de nuestra vida y que no sea muy foráneo y nos preocupe, nos maltrate en el proceso de vida y nos cree angustia. Ahora ha llegado el momento de traer al episodio los comentarios que me han dejado en SpeakPipe. Quiero agradecerle a Rosa porque me recordó que la tercera cervical también está relacionada con la visión. Es más, por tu comentario, por el trabajo que he hecho de péndulo, que me di cuenta que la tercera cervical tenía problemas, estoy todavía organizando el trabajo de los dientes y todavía no me he decidido a hacer tratamiento de conducto ni nada de eso. Sigo trabajando. Ahora estoy buscando un quiropráctico para que me haga una alineación de la parte superior de las cervicales. Entonces les iré contando qué va pasando con esto. Sigo con el tratamiento de péndulo en el sentido de buscar y corroborar que ya sé qué partes de la columna tienen que trabajarse y esto también lo iré contando más adelante. Ahora quería darle las gracias a Alma, Humberto, dos personas que no me dieron su nombre, a Dionisio de la Rosa, a Julia. En fin, muchísimas personas que me dejaron sus mensajes a través de SpeakPipe relacionado con el problema de las muelas. Les cuento que todavía no lo he solucionado, pero sí les cuento que la parte superior de mis muelas ha mejorado muchísimo. Estoy haciendo meditación Merkaba, aunque no la hago conscientemente o como la debería hacer todos los días. Y me vino porque la meditación Merkaba lo que hace es limpiar los circuitos eléctricos dentro del sistema asociado con el mudra que estemos haciendo. Entonces yo dije, si esto es de nervio, tiene que haber parte eléctrica y empecé por allí. Sin embargo, el dolor no se ha ido completamente. O sea, el de la parte superior se me ha mejorado muchísimo. El de la parte inferior se siente todavía que no es perfecto, pero yo antes de ir a un odontólogo, a que, como se dice coloquialmente, me hagan una cirugía y ya haya que rajar, no lo quiero hacer todavía. Quiero buscar hasta el último recurso que pueda encontrar y en este momento estoy buscando con un alineamiento de la tercera cervical. Y para esto estoy buscando un quiropráctico que se especialice en la parte superior del cuello y en las cervicales. ¿Por qué? Porque ya he visto que hay muchas personas que han obtenido mejoría y esto se lo agradezco a Rosa, como dije, porque he visto ya que hay muchas personas en casos que han mejorado su visión a través de esto y la parte relacionada con las muelas. Como te digo, yo no soy médico, no tengo licencia de nada, o sea que yo no te puedo dar un diagnóstico o decirte qué te pasa. Pero lo que sí puedo decirte y recomendarte es que hagas una meditación. Adéntrate en tu cuerpo, relájate a tal punto que tú te puedas convertir en un haz de luz dentro de tu cuerpo para poder mirar qué es lo que te está pasando. Tu cuerpo está dispuesto a comunicarse contigo. Esta es una de las cosas que aprendí de leer un libro que se llama Your Body Speaks Your Mind, que el cuerpo habla lo que nosotros estamos pensando y lo que la mente dice, porque definitivamente muchas de las enfermedades y los problemas tienen relación con ciertas partes del cuerpo o porque estamos viviendo una situación externa que se está
encauzando o que se está quedando en nuestro cuerpo y el cuerpo la manifiesta. Y para solucionarlo, dentro de esto había un trabajo de meditación donde uno puede hablar con el dolor que está sintiendo y puede tratar de indagar para conocer cuál es la razón. Yo sé que puede que esto nunca lo hayas escuchado. Sin embargo, somos seres con la capacidad intuitiva de saber cómo podemos solucionar nuestros propios problemas, nuestras propias dolencias. Puede que no lo soluciones tú y que necesites a otra persona como un médico que te ayude, pero puede que sí. Lo importante es empezar a identificar qué es la causa o cuál es la causa de lo que te está sucediendo. Y yo creo que aquí la meditación puede ayudar cantidades. Así que no te des por vencido. Yo no te doy la solución, pero tú sí la puedes encontrar dentro de ti. Bueno, ya llegamos al final del episodio. Así me despido. Gracias por escucharme cada semana y ya sabes que puedes dejar tus preguntas en SpeakPipe a través de ir a la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, y que allí también te puedes inscribir para que tengas toda la información de los talleres, de los en vivo y de toda la información que estoy dando para que aprendas a trabajar con tu intuición, a trabajar con tu interior y a conocerte mucho más. Nos vemos entonces la próxima semana.